a seguir como la continuación en lo que habíamos quedado la semana pasada. Vamos hoy a empezar a ver, espérenme que no es esta, esta es la segunda parte, pero habíamos quedado, espérenme un segundito, acá yo me voy porque lo había descargado y no sé qué se me hizo. Vamos a seguir con los 5 pasos de la atención a niños, ¿cierto? En eso habíamos quedado. Entonces, espero que le hayan dado la revisadita y si no, pues aquí vamos a terminar como de concretar. Espérame, yo dejo de compartir, la abro acá y vuelvo y comparto. Listo. Ahora sí la vemos. Ay, se me fue. Sí, acá estamos. Y ya. Ya, pero no sé por qué no me la espante. La Ay, ventanita de arriba, profe. Ahí donde está el menos, arribita hay como un ay, cuadrito. listo. Sí, es que era que Ese. yo estaba. Ujú. Ay, chicos, gracias por su paciencia conmigo. Tranquila, profe. Bueno, ya llegamos. Bueno, entonces vamos a empezar. Primera fase de lo que es una atención a los niños. Esto lo podemos hacer con adultos, con jóvenes, pero ustedes saben que ya el enfoque es niños, ¿cierto? O adolescentes. Creo que es importante como respetar las edades de desarrollo, que en eso hemos remarcado pues mucho la información. Ya llegué por acá. Entonces, aquí habíamos quedado. Entonces, este es el modelo de los 5 pasos que vamos a hablar un poquito, a profundizar. Entonces, el primer paso o la primera fase de la consejería es la relación de confianza. En la clase pasada habíamos hablado mucho de lo que era la empatía, crear una relación de confianza con los niños, con los adolescentes. Importante crear ese ambiente confortable, acogedor. Importante también que con la atención a niños, pues tengamos, esperen un momentico, tengamos siempre espacios abiertos donde el niño no esté encerrado con uno solamente, ¿cierto? Como que sea muy visible. Siempre se recomienda ventanas o visibilidad hacia afuera para que la persona y el niño, pues la madre o el padre que esté ahí o el niño mismo tenga confianza, ¿cierto? De eso hablamos con lo que es el ambiente acogedor y confortable, que el niño no se sienta intimidado. También debemos mantener esa privacidad, pero con esta visibilidad y tratar de que no hayan barreras. Una barrera muchas veces puede ser una mesa, en un escritorio. Entonces, por lo general se acostumbra a que las sillas estén acomodadas de una, es que no les puedo aquí hacer como la forma, pero que las sillas estén en una dirección, no de frente a frente, sino más bien como así, dando como esta apertura para que el niño no se sienta intimidado, que lo estamos mirando, observando todo el tiempo. Importante entonces evitar los escritorios, si nos podemos sentar en el piso, si podemos dialogar con ellos en otras formas que no sean las convencionales, pues esto también va a generar que el niño tenga libertad. Y esto también hasta con los adolescentes funciona de una manera muy bonita, ¿sí? Prestar atención, hemos hablado de la importancia de prestar atención, de la buena escucha. Eh, Cuando no somos psicólogos, cuando no somos terapeutas ya calificados por un certificado, es importante saber que yo debo pedir permiso a los padres o incluso al mismo niño para tomar apuntes, ¿sí? Ese protocolo es importante hacerlo porque si no, estamos vulnerando la confianza del menor y la confianza de los padres. Entonces,
como no somos terapeutas, bueno, no conozco bien sus profesiones, pero los que son sabemos que en últimas estamos en la obligación de tomar una historia clínica, ¿cierto? Pero cuando no, cuando nuestro trabajo es muy pastoral, muy de consejería, siempre hay que pedir permiso para tomar cualquier tipo de nota. Recordemos que estamos manejando información y la información pues es algo que tenemos que cuidar mucho porque podemos hacer mucho daño con ese tipo de información. Apagar el celular, creo que esto es importante para generar atención, para generar confianza y evitar las interrupciones. También importante ser sensible a las necesidades y lo que les he hablado al principio, tratar a la persona con dignidad y con respeto. Igualmente, mostrar y comunicar de una manera que se vea que te estoy aceptando y no te estoy juzgando, ¿sí? Y a los niños hay que permitirles hablar lo que ellos traen, ¿cierto? Yo creo que no podemos asustarnos, no podemos generar incomodidad porque si no ellos se van a cerrar. Hay cosas que uno sí, Dios mío, va a escuchar y uno dice, ¿y esta personita con todo esto o sabe más que yo? Sí, nos vamos a encontrar con esas cosas, pero esta parte mía que el niño está viendo, pues tratar de ser lo más neutra que pueda ser, ¿sí? Porque nosotros recordemos que comunicamos mucho a través de la comunicación no verbal. Entonces, esto a veces es muy poderoso y esto a veces pues va a generar barreras, ¿sí? Entonces, muy importante también saber que yo debo de conocer un poco mi rostro, mis reacciones para no incomodar al niño o la niña o el adolescente o el joven. Segundo paso que debemos hacer es ya la exploración, la evaluación o la situación del problema. Y aquí ustedes van a hacer uso de todo lo que ustedes ya han visto. Ya han visto psicología de la familia, lo que es la familia como sistema. Y por lo general, cuando atendemos niños, tenemos que ver el sistema donde está el niño inmerso. ¿Sí? ¿Por qué? Eso no quiere decir que los papás sean culpables de todo, no, pero sí hay que buscar muchas veces cómo está el sistema familiar y determinar qué papel juega el niño en lo que él está viviendo, ¿sí? Entonces, siempre debemos evaluar la historia, definir, aclarar temas y las inquietudes. Por favor, no vamos a poder atacar todas las problemáticas. Por lo general, los chicos pueden ir con un asunto, los padres con otro, pero en la consejería es donde nos damos cuenta cuál es el tema o el problema que debemos abordar. Muchas veces los padres llegan con una inquietud y resulta que el problema es otro. Entonces, muy abiertos a este tema de la exploración porque es importante siempre tener el panorama completo de lo que puede estar pasando en la vida del niño. Y esto también va a ayudar muchas veces a que el niño pueda también cometer equivocaciones o nosotros o los padres como adultos, ¿cierto? Entonces, aquí hay que respetar el sentir del niño, que él se sienta que ese problema que está viviendo no es algo que no tiene valor o que es algo que no tiene importancia, ¿sí? Es muy importante generar en el niño que ese problema le duele a él y es válido, ¿cierto? Es válido. Entonces eso hace que el niño de pronto baje esos niveles de tensión. Introducir también el tema corrigiendo mitos y la información incorrecta. A veces nosotros como adultos, como adolescentes y jóvenes llegamos con muchas cosas teológicas, doctrinales, de la misma sociedad, de la misma cultura, de lo que nos enseñan. Y muchas veces tenemos que empezar a corregir mitos y la información incorrecta. Y en últimas, evitar que esa información incorrecta siga pasando. Entonces, es importante
cuando hablamos con niños, con adolescentes, hacer el lenguaje simple. Aunque también me he encontrado, o sea, cuando yo ya trabajo con chicos que de pronto no son tan cristianos, uno encuentra términos, o sea, yo me encuentro a veces con cosas que, Dios mío, yo desconocía. Y hay cosas que cuando tú empiezas a hablar con los niños, tú tienes que preguntar, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué significa? Y es válido. No nos sintamos como incómodos. Y a mí me gusta cuando ellos me cuentan o me explican algo, porque me hacen ver lo vieja que estoy o lo desactualizada que estoy, pero empiezo a entrar a su mundo. Entonces, muy importante aclarar términos a medida que se vaya dando ese diálogo. Igualmente, cuando tú usas un lenguaje de pronto o una palabra que de pronto el menor no va a entender, tú tienes que ponérsela en un lenguaje más fácil, ¿sí? Entonces no podemos hablar con términos muy altos cuando los niños no van a entenderlo o comprenderlo y muchas veces nos va a tocar parafrasear, ¿sí? Entonces, muy importante saber el nivel del niño y lo que él puede entender o no entender. Eso no quiere decir que hay niños que no entiendan o que no tengan un nivel o por lo mismo, lo que les decía ahorita, hay niños que de pronto ya han vivido tanto que saben más que uno. Entonces, yo creo que esto es importante en la medida que vamos entrando en el proceso del diálogo. Evaluar entonces lo que sabe y lo que no sabe. Miren, eh, no sé si ustedes han leído alguna vez libros de Josh McDowell o conocen a Josh McDowell. Él es un estadounidense que es una persona que trabaja mucho todo lo que es con juventud, niños, mucho en los temas de sexualidad. Y lo que les iba a decir, los niños están expuestos todo el tiempo porque están siendo sobreestimulados todo el tiempo sexualmente. Nunca descartes, nunca, yo nunca lo descarto y me doy cuenta que cada vez voy haciendo mi teoría realidad, porque por lo general, cuando tú trabajas ya con ciertos niños, 10 11 12 preadolescentes, ya ellos conocen muchos términos, ya han explorado la pornografía. Déjenme decirlo que son muy pocos los niños que ya no, que todavía son puros en su mente. Entonces, todas estas cosas, cuando tú las preguntas, tú tienes que ir clarificando cosas. Yo en consejerías con preadolescentes y empiezo, bueno, ¿has visto pornografía? ¿Has tenido conversaciones de tipo sexual? Y todo hay que explorarlo, todo. No dejen nada suelto, porque es parte de lo que usted está aprendiendo a ver de ese niño, de esa niña, cómo llega, con qué va llegando, ¿cierto? Entonces, es muy importante saber también que no puedo estar como, ¿cómo les digo? Como que pensar que de pronto no porque es muy niño, no, pregúntelo en los términos adecuados, en la conversación adecuada, porque hay cosas que nos van a arrojar, aquí puedo preguntar esto, aquí no puedo preguntar esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a explorar qué es predisposición y posicionamiento tiene y con qué herramientas cuenta él, ¿sí? Revisar si está en riesgo, revisar si no está en riesgo, revisar cómo está el autocontrol, revisar cómo está el autodominio, cómo está la autoestima, cómo está esa capacidad de afrontar su vida, sus situaciones a las edades que en últimas estamos atendiendo. Evaluar también las expectativas, las opiniones, los valores, los esquemas de conducta, las relaciones que se pueden estar dando dentro del hogar también, ¿sí? Bueno, la otra fase es el tercer punto, que es la toma de qué? De decisiones. Y aquí, miren, es muy importante saber que los niños no van a estar preparados para tomar decisiones muy grandes, ¿cierto?
¿cierto? Pero de acuerdo a la edad, hay que irlos preparando para esa toma de decisiones. ¿Qué pasa muchas veces? Cuando tú abordas el sistema familiar, muchas veces los padres, muchas veces a los niños hay que enseñarles a defenderse de los padres o a ser más resilientes que los padres. Entonces, en últimas, tú también les tienes que dar herramientas a ellos para afrontar a veces situaciones que viven dentro de su hogar. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en el niño que está inmerso en un cuadro de violencia, que está inmerso en un cuadro de adicciones por parte de sus padres o por uno de sus padres. Sí, pensemos estos niños que a veces se les enseña a mentir o a robar, y que la mentira se vuelve parte de la vida. Sí, o niños que son demasiado enfermos. Entonces, aquí hay unas variables que ustedes pueden ir mirando en ese diálogo, en esa comunicación que se van teniendo cuando empezamos a hacer ese contacto con los niños. Y a veces, lo que les decía, vamos a tener que lidiar o enseñarles a ellos cómo vivir en una casa donde el papá es alcohólico o el papá fuma. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo aprender a vivir ahí? ¿Cierto? Y eso son cosas duras con las que nos vamos a ir encontrando. Cuando un niño no es escuchado, cuando un niño no escucha palabras de amor, o cuando un niño tiene carencias, carencias alimenticias, carencias de no tiene los zapatos para ir al colegio, o sea, son muchos cuadros que uno va a ir encontrando en la vida dolorosos. O aún cuando los niños cristianos nos dicen es que mi papá es muy bien en la iglesia, pero en la casa se transforma. Y es verdad, a veces suceden ese tipo de cosas. Y por eso tenemos que enseñarlos muchas veces a tomar decisiones, que hay cosas que no los pueden dejar afectar o que tienen que sobreponerse porque en últimas el niño no tiene las herramientas todavía para afrontar situaciones críticas. Y ahorita vamos a hablar un poco del abuso, cuando hay abuso. ¿Sí? Apoyar entonces ese desarrollo de metas realistas de acuerdo a la edad. A los niños les podemos dejar ejercicios, desafíos de acuerdo a su edad. ¿Sí? Y esto va a generar que ellos sientan responsabilidad también de avanzar, porque en últimas, ¿qué hace la consejería? Nosotros ayudamos a que la persona sea consciente de lo que tiene para salir adelante y que en últimas lo estamos preparando para que él pueda ver el potencial que tiene para salir adelante y que encuentre dentro de ese cuerpecito, de esa inteligencia, lo que necesita para salir adelante. Pero es la propia exploración, la propia introspección que hace posible eso. Entonces, acá nos toca trabajar de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que estamos viendo y de acuerdo a esta etapa de desarrollo. Siempre tengamos presente la etapa de desarrollo. Cuarto, no nos podemos ir sin un plan de acción. Y esto es lo que muchas veces pasa en todas las consejerías. Usted puede iniciar la primera parte, avanzar al segundo, ya tiene el problema, pero la gente no tiene un plan de acción. Y ahí es donde mueren la mayoría de consejerías, porque ya no lo volvemos a ver, ella no hizo la tarea, entonces no vemos cambios, entonces, o yo me olvidé como pastor o como líder volver a preguntar. Entonces, los casos de consejería se van disolviendo en el tiempo y la gente no vuelve y yo tampoco busco. Entonces, siempre en todo proceso de consejería debe haber un plan de acción. Igualmente, realista. ¿Por qué? Porque necesitamos concretar las decisiones que tomamos. Si no, va a ser tiempo perdido. Y una vez le digo, va a ser tiempo perdido. ¿Sí? Entonces, ayudar a anticipar esas barreras personales o interpersonales
con las que podría encontrarse al implementar el plan de acción y también explorar los elementos, los recursos, las capacidades y las destrezas que posee para realizar el cambio. Déjeme decirle que esa es la parte más desafiante de la consejería, por eso ahí es donde mayormente tenemos deserciones, por decirlo así, o donde somos menos efectivos, porque a veces no sabemos qué decirle a la persona o qué proponerle a la persona, o la persona está tan cerrada que no encuentra una solución. Pero ahí es donde más importante se hace la permanencia en la consejería. 5, si no ejecuto el plan, otra pérdida, ¿cierto? Entonces, yo debo proponer la persona, proponemos el plan, buscamos esas estrategias conjuntamente, sabiendo que la mayor responsabilidad cae sobre la persona. Cuando hablamos del niño es igual. Bueno, ¿qué vas a aportar? ¿Qué vas a hacer? De una vez los estamos poniendo a ellos en una situación donde se tienen que hacer responsables, ¿sí? Y acompañamos, vamos formando redes de apoyo para el niño. ¿Quién va a ser la red de apoyo? Sus padres. Cuando los padres no quieren, entonces tenemos que buscar familiares, redes de apoyo para que ayuden y acompañen esta implementación, ¿sí? Y sexto, el monitoreo, que es otra cosa que poco hacemos. Entonces, cuarto, quinto y sexto punto es el que más creo que tenemos que reforzar en nuestros procesos de atención. Y el monitoreo cuando los niños, adolescentes o jóvenes, y por eso lo puse a todos, comienzan a implementar su nueva conducta. ¿Qué pasa? Todavía necesitan apoyo y estímulo, porque pueden volver atrás. Por eso el Señor nos habla de esa permanencia siempre. Permaneced en mí. Eso es todos los días para que podáis, ¿qué? Llevar fruto, porque si no hay permanencia, entonces no llevamos fruto. Y es tan importante, por eso se acompañan, por eso decimos que hay un pastorado, porque el pastor nunca deja una oveja sola, la acompaña, la carga cuando tiene que cargarla, la venda cuando tiene que vendarla, la saca del lodo cenagoso cuando se va al lodo cenagoso. Entonces, es todo el proceso de pastoreo que a veces las personas necesitan. Eso no quiere decir entonces que yo voy a generar esas dependencias de años, porque no está bien tampoco. Pero sí sabemos y tenemos que entender que todas las personas no van a responder de una manera igual. Y vamos a tener ovejitas que van a necesitar mucho más trabajo, ¿sí? Y por último está el cierre. Yo debo de cerrar, dar de alta, lo que conocemos, dar de alta. Una consejería debe ser cerrada. Eso no quiere decir entonces que ya la persona no, tal vez esa persona va a volver después por otra situación o de pronto hay una recaída, pero volvemos de pronto a empezar un proceso. Pero siempre demos de alta. Es importante cerrar los procesos de consejería, ¿sí? Bueno, atención en crisis, entonces es la otra parte donde ya vamos a mirar como algunas problemáticas, ya pues también escuchando, sé que van a ver el trauma, que es lo que sigue, que es lo que sigue después de estas crisis, que ya les va a quedar todavía el panorama mucho más amplio. Entonces, una crisis, ¿qué es? Algo que pasa inesperadamente. Tú no esperas la crisis llega. La pandemia llegó y a todos nos tomó por sorpresa porque nadie estaba preparado para pandemia, ¿cierto? ¿Y qué generó eso? Un trastorno, nos afectó todo. Igualmente, cuando llega una situación que yo no dejé venir, que yo no controlo, porque yo no la controlo, esto hace que la persona se desequilibre, busque
mirar alternativas o busque solucionar, pero no es que busquemos la solución inmediatamente, no, porque puede haber un bloqueo, ¿sí? Y por eso las crisis son oportunidades de cambio o son situaciones que nos pueden dejar ahí. O tal vez no logremos salir de ahí. Entonces, yo quiero trabajar esto con mucha sensibilidad hoy porque es importante abordar ciertos temas que viven los niños y darles el manejo adecuado. Hay cosas que no trabajamos en la niñez que el adulto va a llevar más adelante. Y miren, hace poquito con una mujer adulta, ella perdió a su papá y, y pasó muchas situaciones negativas por su vida y yo le dije, y en últimas se quedó sola porque ya su mamá también creo que la había dejado y el último que le quedaba era su papá. Sufrió una violación, un abuso. eh, Sus canales de apoyo, sus redes de apoyo no estaban. Yo le dije y ella me dijo, ahora estoy en tratamiento porque estoy ahora medicada por ansiedad, por depresión. Y, y yo le dije, y tu papá que murió, bueno, le empecé como a hacer preguntas y yo le dije, tú nunca elaboraste un duelo. Me dijo, no, no, yo nunca elaboré un duelo. Entonces, uno puede entender, o por lo menos en el conocimiento que ya uno va teniendo, la depresión llegó y pudo haber estado también muy ligada a esto. Y ustedes ya van a entender un poquito más del trauma para que puedan entender cuando un dolor se queda en el alma y cuando no se sana, se queda por muchos, muchos años. Hasta que empezamos a ser consciente a la persona de que tiene que volver a ese momento en que la vida se detuvo a sanarlo. Y yo creo que algunos me van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, los niños sufren, los niños sienten dolor. Déjenme decirles que sí, porque son tan humanos como nosotros. No son personitas en otro mundo, no, ellos están en el mundo real. Y el mundo real es este. Y en el mundo real hay dolor, en el mundo real hay sufrimiento, hay carencias, hay necesidades. Eso no quiere decir que todo sea negro, no, porque sabemos que no, pero el dolor es parte de la vida. Entonces, el duelo lo podemos ver como dolor, lástima, aflicción o sentimiento, demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de algo o de alguien y reunión de parientes, amigos, invitados que asistan a la casa mortuoria, a la conducción del cadáver al cementerio o a los funerales, ¿cierto? Todo esto es duelo. Uno decía, el duelo es porque murió alguien. No, no simplemente el duelo se vive porque se muere alguien. Entonces, cuando hablamos del duelo en los niños, el duelo consiste en un proceso adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Que se va elaborando. Recordemos que trabajamos con niños. El niño no tiene las capacidades desarrolladas para, no, yo no voy a llorar o yo lo voy a dejar ir en paz, racionalizar, ¿cierto? El niño no va a tener las herramientas necesarias para solucionarlo él por sí mismo porque todavía no está preparado. Por eso necesita al adulto o al que lo acompañe. Entonces, se trata de uno de los acontecimientos más estresantes en la vida de una persona. Y cada individuo necesita un tiempo, ¿qué? Variable para la recuperación. No todos vamos a recuperarnos fácilmente de una crisis o de una situación de duelo o de pérdida.
porque es que aquí estamos hablando de las pérdidas. Y si yo les abro el micrófono, muchos me van a contar qué perdieron y ustedes no van a estar con la carita feliz, no, porque es que la pérdida genera dolor. Entonces, cuando no se tienen estos recursos suficientes para afrontar la pérdida, se entra ¿qué? En el duelo complicado. Y ahí sí necesitamos una intervención mucho más profesional. ¿Sí? La edad en la que se pueda empezar a hablar de duelo suscita muchas controversias entre los distintos autores. Hay unos que niegan la existencia antes de la adolescencia, una minoría, hasta los que observan manifestaciones de duelo a partir de los 6 meses de vida. Entonces, ustedes saben que siempre las teorías van a tener su pro y su contra, pero es importante revisar que sí hay dolor. A partir de esta edad puede decirse que el niño experimenta ¿qué? La angustia de la separación cuando la madre está ausente, y eso ya se los expliqué en otras clases adelante, cuando hablamos de la teoría del apego. Que hay apego ¿qué? Seguro y hay apego inseguro. Y esto también lo habla Erickson en las etapas, ¿cierto? En las etapas de confianza versus desconfianza. Entonces, en los niños, ¿cómo es el concepto de muerte? No es el mismo que maneja el adulto. El concepto de muerte de los niños va a cambiar. No es el mismo que tenemos nosotros. ¿Cierto? Entonces, para los niños, el concepto de muerte es un concepto abstracto y también complejo, y la forma de abordarlo va a depender de muchos factores. ¿Cuáles? La edad, la educación, aspectos emocionales y creencias religiosas. Entonces, acá les puse un ejemplo, miren, 4 años, 5 años, 6 años. Entonces tenemos el niño o la niña que dibujó esta forma y dice fallecimiento de la madre. El niño hace, el dibujo está en el cielo y lo está observando y volverá pronto. Se comunica con ella por medio de frases y dibujos en un papel que pega a la cuerda de unos globos. El de 5, padre fallecido en accidente de tráfico. Escucha a su madre decir que lo han matado. Sin más explicaciones, se imagina a su padre apuñalado por el otro conductor y dibuja el coche y los neumáticos. Y aquí, fallecimiento del padre, lo dibuja con más detalles que al resto de la familia y lo sitúa en una especie de altar. Todos los niños van a representarlo de maneras diferentes. Por eso es muy importante los dibujos y que le permitamos a los niños el dibujo, el uso de colores para poder mirar cómo lo están ellos lidiando, cómo lo están mirando, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces y qué mitos se han levantado respecto o referente a los niños en duelo? Los niños no sufren. Es uno de los primeros mitos. El adulto piensa que los niños no, ellos no sufren, ellos no se dan cuenta, ellos no. Segundo, el duelo en los niños no provoca un sufrimiento tan profundo como en los adultos. Error. Les puede afectar mucho más. Tercer mito, los niños cuentan con suerte porque son tan jóvenes que no entienden sobre la muerte. Tampoco es verdad. Cuarto, los niños deben ser protegidos del dolor y el sufrimiento que la muerte lleva con el fin de mantener su inocencia infantil. No podemos, porque les hacemos un daño. Quinto, dada su juventud y resiliencia, son capaces de olvidar fácilmente a la persona cercana, fallecida o perdida, resolver el duelo rápidamente y seguir con sus vidas. No, y en el caso que les presenté ahorita.
Mito 6. Cuando se consideran como grupo, los niños y adolescentes entienden, experimentan y expresan el duelo de la misma forma. Ya nos dimos cuenta que no se expresa de la misma forma. Y el mito 7 se dice, en la infancia no se comprenden los rituales y además les pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. Esto es algo que muchas familias deciden no hacer. ¿Qué dice otros expertos? Que es mucho mejor explicarles qué está pasando. Entonces, todos los niños sufren, es el mito 1, todos los niños sufren. Los niños y adolescentes expresan su duelo de forma diferente a los adultos y también sufren. Los niños son vulnerables y pueden tener desventajas cuando están en duelo y creo que tienen muchas desventajas. Los niños no pueden ser protegidos de la muerte. La muerte es algo real, algo que se sale de nuestro control y por lo tanto nadie está protegido de ella. Quinto, algunos niños olvidan y otros recuerdan incluso más que los adultos. Y esto es verdad. El duelo en niños y adolescentes es distinto a las diferentes edades. ¿Sí? Y cada edad va a tener una expresión, una experiencia y una expresión diferente. Y el que acudan a los rituales o a los funerales es muy favorable, ya que ayuda a los niños a hacer que real la muerte del ser querido. No los tenemos en la burbuja de que es que papá se fue de viaje, que es que va a volver, ¿cierto? Sino que es parte de la realidad. Ya ahorita les voy a dar espacio para hablar. Las pérdidas entonces, importante entender que así como al adulto le duelen las pérdidas, a los niños también. ¿Qué entendemos por pérdida? Lo que se va, lo que, ¿cierto? No está. Entonces está la pérdida de la vida, es un tipo de pérdida total, ya sea de otra persona o de la propia vida. Pérdidas de aspectos de sí mismo. Se refiere a pérdidas que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, la pérdida de las capacidades sensoriales, cognitivas, psicológicas. ¿Y cómo afecta esto? Va a afectar la autoestima, valores, ideales, ilusiones. Entonces, importante darnos cuenta que es que el hecho de que un niño esté enfermo, que sufra tipo cáncer, que sufra tipo enfermedades que sabemos que son dolorosas, los niños sufren. Y hoy sabemos que hay niños en un hospital o madres lidiando con enfermedades críticas. Y no es fácil. Cuando un niño no tiene sus miembros o le falta una manito o nació con labio liporino o no tiene las extremidades superiores, es aprender a vivir o no tiene la vista. Esas son pérdidas. Y esto es todo un trabajo familiar porque la familia no está preparada para eso. Niños con autismo, cambia, necesita otro tipo de atención, ¿cierto? Entonces, esto hay que aprenderlo a mirar de una forma ya mucho más objetiva porque sí son cosas que nos pasan y las viven los niños. Pérdidas de objetos externos, miren, que un niño pierda su muñeco favorito, su muñeca favorito, esto es un trauma. Porque son cosas que ellos consideran de ellos. Miren, yo recuerdo ya grande, iba en el bus para el trabajo y ese día yo nunca me ponía esa cadena, era una cadena de oro. Y esa cadena de oro me la dio mi mamá y me la dio de cuando cumplí los 15 años. Y todavía se me encharca el ojo. Y ese día, pues yo no soy tan imprudente, pues yo no iba a pensar que me iban a robar, ¿cierto? Y casi la salvo, pero el atracador se devolvió y me la arrancó. Ya se iba a bajar y le da por devolverse y me la arranca. Yo creo que lloré esa cadena casi un año. Una idea todavía me... ¿Por qué? Porque yo no tuve 15.
Y eso para mí fue un regalo súper especial. Entonces, miren cómo nos afecta. Me perdonan. Aquí está la profe Indira con sus... Entonces, estas cosas de objetos, pues, o sea, no las pongamos, pero es que tú estás llorando por la argolla del matrimonio, que eso es importante, ¿cierto? Entonces, los niños van a tener cosas que van a amar, valorar y les va a doler. Entonces, démosles el espacio para que ellos elaboren su duelo. ¿Sí? Es importante. ¿Recuerdan la parábola de la dracma que se perdió y la mujer empezó y empezó a buscar y nada que aparecía? Pero ella hizo todo lo posible para buscarla y encontrarla. Es eso. Lo que pasa es que cuando ya algo se pierde, se pierde. No hay forma de recuperarlo muchas veces. Pérdidas emocionales, ¿cierto? Y esto también hay que vivirlo. Los niños van a perder amigos, van a perder a sus abuelos o a tíos especiales o a primos especiales, ¿cierto? Entonces, cuando también lo hablamos desde la pareja, el hecho de que los padres se separen, eso es muy difícil para un niño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden ser rupturas con la pareja o amistades debido al contacto físico, ya que no lo van a poder abrazar, ni piquear, ni recibir los regalos? Entonces, esas son pérdidas emocionales y ya lo que son las pérdidas ligadas al desarrollo, que ya entendimos que cada vez que el niño va en crecimiento es una etapa que queda atrás y otra que comienza. Entonces, por eso vienen las crisis. Y para el papá también vienen las crisis, porque ya el niño ya no es un niño, ya se está volviendo un adolescente. Y muchos padres quieren detener el desarrollo de sus hijos. ¿Y por qué creces? Porque tuviste que crecer, porque tiene que crecer, porque es el proceso normal de la vida. Entonces, esto genera ese tipo de inconvenientes. Las mujeres, la menopausia, la andropausia para los hombres, el hecho de entrar a la etapa de la vejez, todo eso son pérdidas ligadas con el desarrollo que van a ponernos en situaciones de crisis. ¿Sí? Bueno, entonces las pérdidas van a afectarnos físicamente, emocionalmente, cognitivamente, conductualmente, socialmente y espiritualmente. ¿Sí? Entonces, estas manifestaciones empiezan muchas veces cuando hablamos de la parte física, las vamos a somatizar, las vamos a llevar a alguna parte del cuerpo. Entonces, molestias físicas como la sensación de vacío, ¿dónde siente uno cuando se van aquí? Y díganme si no. ¿Dónde lleva uno, así como cuando uno se enamora, siente las cosquillitas aquí? Así es cuando experimentamos el vacío. Es una sensación de se me fue algo. Y por lo general, esa sensación de vacío se da mucho en el estómago. Se da el nudo en la garganta, se da la sequedad en la boca, alteraciones del sueño, la alimentación, sensación de opresión en el pecho, palpitaciones y falta de energía. Dimensión emocional, cuando se experimentan sentimientos de tristeza, enojo, miedo, culpa, soledad, ansiedad, impotencia, añoranza, desesperanza, alivio y liberación o amargura, ¿cierto? Y la palabra nos habla de esta raíz de amargura. ¿Por qué? Porque hace mucho daño. La dimensión cognitiva, entonces vamos a tener dificultades para concentrarnos, vamos a estar distraídos todo el tiempo o vamos a empezar a confundir las cosas. Cuando los duelos no se viven y no viven sus procesos, a veces las personas se quedan en la cama y no se quieren levantar. No tienen la fuerza para levantarse, ni se bañan. Es fuerte. Dimensión conductual,
ya son cambios en el comportamiento, eh, los patrones que esa persona de pronto hacía, ya no hace, es lo que les decía ahorita, ya no se quiere bañar, ya no quiere tener parte social con nadie, ya no se comunica, o toma lo otro que son las adicciones, o la hiperactividad o el retraimiento. Pueden darse las dos. Y en la parte social puede haber aislamiento y rechazo hacia los demás. No quiero que me digan nada, no quiero que me hablen, quiero estar solo, quiero estar sola. Y esto lo viven también los niños. Sí, no es solamente, yo lo hablo como adultos porque ahorita estoy hablando con adultos, pero esto es una realidad en los niños también. Por ejemplo, cuando los padres se separan, inmediatamente te va a llamar la maestra. Juanito le pasó algo, bajó el rendimiento. Es algo que suele pasar mucho cuando hay una separación de los padres a muy temprana edad. Bueno, ¿cómo entonces ayudamos a los niños en duelo? Entendiendo el duelo. Es la única forma. Yo no puedo ayudar a alguien en el duelo hasta que yo misma no lo haya vivido. Y puede ser en algunas de estas cosas que les dije, ¿cierto? Pero usted debe tener clara comprensión de lo que es el duelo para que pueda entender por qué a veces hay personas que se demoran tanto. Entonces, la teoría más popular que describe el proceso del duelo por la muerte de un ser querido es aquella propuesta por Elizabeth Kubler, y esta teoría explica que todo ser humano pasa por etapas de readaptación psicológica antes de admitir una pérdida en su vida. Por ejemplo, las mujeres que pierden un seno, que pierden un miembro, incluso cuando una persona se va a cambiar de sexo, tiene todo un acompañamiento psicológico porque no es una decisión que la persona va a hacer, que ya está consciente de lo que va a hacer, no, ¿cierto? Porque es una pérdida. Entonces, primero, la negación. Toda persona, lo primero que vincula, no está muerto, él todavía vive, él todavía está, yo lo veo, yo lo siento, yo lo escucho. Al tener una pérdida se produce de manera habitual la negación, se da de manera inmediata, frecuentemente está relacionada con el estado de shock o de embotamiento emocional. Y la frase que podría resumir la esencia de esta etapa es: esto no me puede estar pasando a mí. Los niños la viven igual. Y por eso de pronto el hecho de, no, tu papá está en el cielo. Sí, yo digo que sí se lo podemos decir, porque es como la metáfora que más usamos, o en últimas, nosotros como hijos de Dios sabemos que vamos para allá y que el Señor está preparando una morada. Y desde ahí yo creo que podemos darle esa confianza al niño de que lo vamos, esa persona amada la vamos a volver a ver. Pero también decirle, ya no va a estar aquí con nosotros, ya no está, ¿cierto? Segundo, ira. Y aquí muchos niños que han experimentado el duelo a muy tempranas edades se quedan ahí con la ira y le echan la culpa a quién, a Dios. El Dios se vuelve su enemigo. Y conozco historias donde se quedaron acá, en la ira. Luego de superar la negación, comienza a surgir sentimientos de frustración, de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Entonces, se sienten frustrados, conlleva a que aparezcan sentimientos de enojo, de ira fuertes. Y si no pasamos al tercer punto, pues nos quedamos ahí toda la vida. Y hay personas que se quedan ahí toda la vida y no perdonan a Dios, porque hacen responsable a Dios de que se llevó a esa persona.
tercera etapa entonces es la negociación. Y en esta fase de negociación la persona guarda la esperanza de que todo continúe igual, que las cosas no cambien. Un ejemplo podría ser un paciente que a pesar que los médicos ya indicaron que no hay cura para su enfermedad, continúa explorando las diferentes opciones de tratamiento. Cuarto, la depresión es también un periodo donde la persona empieza a asumir ya está aceptando, ya está siendo consciente de esa pérdida. Y esto le va a generar tristeza, desesperanza, con estados típicos de depresión. También van a aislarse. La aceptación es como ya estamos entrando a la etapa de, Dios mío, ya puedo volver a empezar, ¿cierto? Y es como la calma asociada a la comprensión de la muerte o las pérdidas como parte natural de la vida, ¿cierto? Todo va a estar bien. Hay tres temores frecuentes en el duelo infantil. Y esto es también muy importante porque los niños a veces asumen esto así. Causé yo la muerte. ¿Me pasará esto a mí? ¿Quién me va a cuidar? Entonces, en realidad podemos decir que la muerte del padre o la madre constituye una experiencia que afecta a la manera en que el niño ve su estructura. ¿Por qué? Porque, y por eso les decía ahorita, hay niños que se quedan en la ira porque si mi hogar era tan lindo, papito Dios se llevó a mi papá o se llevó a mi mamá. No logran entenderlo, ¿cierto? Entonces, está esa fase de protesta. El niño añora amargamente al progenitor fallecido y llora suplicando que vuelva, está la desesperanza, comienza a perder la esperanza de que vuelva, ya eh, eh, puede pasar a un periodo de apatía. Y ya la 3, que es la ruptura del vínculo, empieza a renunciar a parte del vínculo emocional con el fallecido y a mostrar interés por el mundo que lo rodea. Se dan esas 3 fases. ¿Sí? Entonces, esto es como una hoja de valoración donde podemos mirar una elaboración de duelo, ¿cierto? Llora con exceso, rabietas frecuentes, pesadillas, miedo a quedarse solo. Es como para que miremos comportamientos donde podamos entender si el niño está pasando por un periodo de duelo. Por eso les decía, pendientes a esas pérdidas que les mencioné, que a veces dejamos pasar por alto. Ejemplo, muchas veces hay padres separados y los padres asumen que al niño no le pasa nada y ni siquiera lo meten a una terapia psicológica. Y creo que como padres tenemos que ser responsables y si estamos aconsejando y sabemos que padres se van a separar, es lo primero que les tenemos que recomendar. Atiendan al niño, ustedes ya son grandes, él es el que va a quedar con el rollo. Entonces, muy importante ser conscientes de que los niños van a necesitar eso, ¿sí? Ese acompañamiento. Estrategias para elaborar duelos, pérdidas, primero en la muerte, educar para la muerte. Y es lo primero, esta frase que está resaltada, que el fallecido no regresará y que el cuerpo está sepultado o incinerado. En nosotros hay esperanza de vida. Entonces, ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Compartir la fe. Esto es lo que creemos, en esto hemos creído y este es el Señor en que la promesa que nos hizo a cada uno de sus hijos e hijas, ¿cierto? Entonces, ahí reforzamos esa parte bíblica que nosotros la tenemos tan clara, ¿sí? Y vamos a empezar a hablarle de que es un proceso natural y que en últimas va a volver a pasar en algún momento de la vida. Antes del fallecimiento, tratemos de no apartar a los niños de la situación
Acompañarles en el duelo no significa apartarles de la realidad. Las personas mayores intentan evitar el sufrimiento en el niño y no les permitimos ni llorar, y a veces ellos tienen que llorar. Es importante que los niños y adolescentes puedan despedirse de sus personas queridas si así lo desean. Con la rosa, con el poema, mejor dicho, hacer actos simbólicos. Yo creo que aquí eso toma mucho valor, ¿sí? Es bueno también que el niño lleve al agonizante, o sea, cuando el niño tiene todavía dolor, que exprese a través de los dibujos. Eh, cuando ya ve al abuelito, la abuelita o al ser amado, porque es que aquí no solamente los viejitos los que se pueden morir, no. Hacer como ese proceso, si yo ya sé que ese adulto va a fallecer porque ya me lo dijeron, ya hubo un diagnóstico, permitir que el niño vaya despidiéndose, ¿cierto? Conviene informar a los niños de lo que está sucediendo, naturalmente, y explicar la manera más sencilla en qué consiste la muerte para irlo preparando. Ya después de que hay un fallecimiento, convendrá explicarles en pocas palabras lo que ha ocurrido y responder con honestidad a todas las preguntas que ellos hagan. Y si no tenemos respuestas claras, igualmente, porque ellos van a, ¿y dónde está? ¿Y con quién está? ¿Y cierto? El lenguaje de niños. Utilizar sin reparo la palabra muerte, ¿cierto? Todo tiene un proceso. Vivimos, nos reproducimos, crecemos, nos reproducimos y vamos a morir. Y es parte de la naturaleza, con la biología, con las plantas, con la flor. Por eso hay muchas cosas simbólicas que podemos utilizar, así como Dios utilizó, el Señor utilizó parábolas, así mismo podemos hacer eso algo simbólico para explicarles. Tratarles de dar una información no equívoca ni tardía. Entonces, no decirles que se han ido de viaje o que están en un hospital dormidos, no usar cosas así. Es más dañino. Se puede hablar aquí de, bueno, aquí de ataque al cerebro y de que el fallecido no sabía lo que hacía, las mentiras, porque es una mentira, ¿cierto? Entonces, muy importante es hablarles con la verdad. Muchos niños dicen querer ver el cadáver. Unas personas van a decir que sí, otras que no. Yo esto lo dejo al consentimiento. Es parte del proceso natural. Entonces, ya esto lo dejo como opcional a que los padres pues lo permitan o no lo permitan. Pero expliquémosle el rito como tal, ¿cierto? Bueno. Esta parte es importante. Conviene que favorecer la expresión de emociones y la comunicación empática. Frases como no llores, no estés triste, tu llanto no va a revivirlo, no sirve. No sirve. Hay que dejarles expresar su dolor. Y cuando estamos con niños pequeños, más útil puede ser el juego, el dibujo, la dramatización. Por otra parte, no debemos olvidar que los niños manifiestan su dolor por la pérdida de maneras diferentes a los adultos y pueden mostrar cambios en su conducta, en el sueño, en la alimentación. Por eso, ese test les va a ayudar mucho. Conviene favorecer entonces la expresión de emociones, la comunicación empática. Y aquí repetí. Y ya, bueno, acá las conductas que pueden surgir a través de las pérdidas o del duelo, que ya también se las mencioné. Bueno, y bueno, ya aquí les dejo como unos libros para trabajar ya el duelo en los niños, unas recomendaciones bibliográficas para que puedan seguir trabajando este tema, que es doloroso, pero es parte del proceso de vivir.
¿Listo? Hay que garantizar la estabilidad y retomar lo antes posible a la normalidad. Esto quiere decir que el adulto igualmente se tiene que sobreponer y ayudar al niño a irse habituando otra vez a su contexto normal, ¿sí? Mantener las rutinas, las normas, no hacer cambios los mínimos posibles, ¿cierto? Para que el niño no se altere mucho más. Y saber que nadie va a ocupar el lugar de nadie. Listo. Bueno, preguntas, que ya vamos a entrar al otro tema. Preguntas hasta aquí. Mano Jorge. Hay un ruido molesto. ¿Seré yo? Aunque no es mi casa. Mayra, muy buenos días. Hola, hermano Jorge. Bueno, antes que empiece con algunas aportaciones, primeramente agradecer al Señor por su vida, por su sinceridad, y me encanta cuando los profesores son transparentes, abiertos, ¿no? Y muestran sus sentimientos, y ese es el lado humano, ¿no? Cuando Jesús también lloraba, sentía hambre, sentía sed, ¿no? Y esa es la verdadera transmisión de la enseñanza, ¿no? A veces usamos caretas para poder ocultar nuestros sentimientos y la enseñanza no llega, ¿no? Amén. Ahora, Gracias, pastor. aquí llegando a un punto muy importante, y quizás algunos se van a escandalizar, digo sí, ¿no? No se van a asustar, pero me gusta ver acá un programa, bueno, no lo veo, ¿cómo te puedo decir? En directo, sino en diferido y todo lo demás, porque o sea, tengo mis labores y todo lo demás. El programa Yo Soy, me gusta la voz senior y la voz kids, pero ¿por qué? Porque veo allí los sentimientos de las personas, o sea, hay un propósito, no disfrutar tanto de la música, ¿no? Sino que si nosotros vamos a trabajar con seres humanos, las historias que están afuera, nosotros vemos allí lo importante, y justamente tú hablabas esto de la muerte, ¿no? Y veo cómo los niños y cómo los adultos, los ancianos, aún no han podido superar la muerte de sus progenitores, de sus abuelos, ¿no? Y entonces, para ellos es algo muy, pero muy importante esta pérdida, ¿no? Y cómo trabajarlo desde el área pastoral. Por eso que hay algo muy importante, y quiero recalcarlo esto, ¿no? Que nuestra labor como líderes en la iglesia, pastores, maestros y todo lo demás, no es evangelizar, sino es discipular. Y el discipulado acaba cuando el alumno a quien nosotros Dios nos ha puesto en nuestras manos termina en la imagen misma de Cristo Jesús, en la misma enseñanza. Nuestra labor no acaba cuando terminamos la clase de escuela dominical, cuando acabamos nuestra clase, no, sino es un discipulado constante. Jesús caminaba con sus discípulos, ¿no? Entonces, muy importante esto del duelo, ¿por qué? Porque ese dolor, si no es sanado desde lo interior, la psicología es muy buena, pero la psicología corrige la conducta, pero lo que sana es la palabra de Dios, es el acompañamiento. Entonces, a veces nosotros cuando estamos en un duelo decimos, ¿no? Mi más sentido pésame, te acompaño en tu dolor, pero ¿verdaderamente lo sentimos? ¿Verdaderamente lo sentimos? A veces nosotros podemos decir, ay, por una cadenita te pones a llorar, pero esa cadenita que como tú mismo lo has expresado, tiene un valor tan importante, tiene algo tan trascendental, que es como si te estuvieran arrancando parte de tu vida, parte de tu historia, y eso hay que saberlo entender en los niños. Por eso que para poder nosotros discipular a un niño, tenemos que ponernos en la mente de un niño. Tenemos que bajar al nivel de niño. Por eso Jesús dijo bien claro, dejad que los niños vengan a mí y no se lo neguéis. ¿Por qué? Porque los adultos decían, esto es una reunión de adultos, no es una reunión de niños, ¿no? Entonces nosotros tenemos que bajarnos a ese nivel para poder entenderlo, para poder comprenderlo, para poder hacer un acompañamiento. Ahora, el segundo punto para que pase a otros, la separación. Qué triste es la separación. ¿Por qué? Porque los padres son egoístas. Son egoístas. ¿Por qué digo egoístas? Con todas sus palabras, porque realmente ponen a los niños como trofeo de guerra. Ponen a los niños como trofeo de guerra. No, el niño se queda conmigo. No, el niño se queda conmigo. Y no saben que le están generando ya un trauma. Ellos, los niños no pueden decir, ahí va mi ex padre, ahí va mi ex madre.
podemos decir, ahí va mi ex esposo, podemos decir, ahí va mi ex amigo, lo que sea, pero mi ex madre, mi ex padre, nunca. Nunca. El egoísmo realmente, que generan traumas. Quien te habla también sufrió la separación de sus padres a temprana edad. Y cuando yo tuve 13 años y me hicieron una fiesta y todo lo demás, y invitaron a mi padre, invitaron a mi madre, yo sin saber que mi padre tenía otro compromiso, yo los uní, pero nunca me voy a borrar esa idea de que mi familia por parte de padres se estaban riendo y decían que era una bobería lo que yo estaba queriendo hacer. Pero claro, tiempo después me doy cuenta de que era la bobería. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos fieles de que mi padre ya tenía otra mujer, pero sin embargo ellos no me lo dijeron. Y yo viví con ese dolor, viví con esa amargura realmente, y deseé la muerte de mi padre, y decía yo bien claro, el día que mi padre se muera será el día más feliz de mi vida. Ese día yo haré fiesta, haré alegría para mí. Pero entonces, cuando yo estaba en la Iglesia Católica Romana, me trataban de enseñar y decir que que Dios era mi padre, y yo decía, oye, un momento, aquí acabó tu reunión, porque yo no puedo concebir la idea de un Dios Padre y un Padre que me ha hecho daño. Entonces, por eso te retomo y digo bien claro, qué tan importante es la consejería, pero sobre todo el discipulado. Nunca se olviden, mis amados hermanos, todos los que me están oyendo, hacer un discipulado. No busques cantidad de gente, busca uno o dos, porque el discipulado es una constante, un día a día. Es como si tú o yo estamos adoptando un hijo espiritual para llevarlo al conocimiento pleno del Espíritu Santo, de Dios, y que puedan sanar sus heridas. Nuevamente reitero mi agradecimiento a Dios, a Sociedades Bíblicas y a su persona, hermana Indira, y que Dios le siga bendiciendo y Dios siga usándolo para la gloria y honra de nuestro Señor. Gracias. Gracias, Pastor Jorge. Bueno, escuchamos. Gracias, Pastor Jorge, por sus palabras y por ese testimonio también. Levantamos a Connie, que levantó la manito. Le contestamos ahora y seguimos. ¿Listo? Listo, Samara. Dios le bendiga, mi amada profesora linda. Hola, mi Connie. Profe, mi pregunta va con respecto a las etapas del duelo, sobre todo para el caso de personas que están desaparecidas. Ahorita yo estoy viendo ahorita una situación de mucho dolor, un pastor que de verdad que lo admiro demasiado, tiene ya 5 días desaparecido y no se sabe nada de él. Por ejemplo, en casa de familias, profe, que tienen hijos adictos y de repente se desaparecen, no se sabe nada de ellos. Te dicen que de repente que se murieron, o sea, y entonces te puedes quedar fija en la etapa de ira. Yo estuve 8 años, pastor, en esa etapa y mi rencor era hacia Dios. No le perdoné nunca cuando estaba ahí de que cómo era posible que yo no supiera de qué le pasó a esa persona después de que peleé tanto para sacarla de las drogas y que haya terminado de esa manera, el no saber qué le pasó. Que me llamaron un día para decirme que la habían matado. A mi única hija, pastora. 8 años estuve en esa etapa. Estaba muerta en vida porque estaba muerta espiritualmente. Entonces, ya no es así, gracias a Dios. Me reencontré de nuevo con él y ahorita, bueno, mi vida está centrada en él. Y sé que, bueno, lo que haya pasado está en manos de Dios y yo creo en la misericordia del Señor. Pero mi pregunta va dirigida a esos casos, pastora, porque aquí ocurre mucho en Venezuela, de muchas desapariciones, bien sea por la trata de personas, por adictos y todas estas cosas. ¿Cómo lo manejamos con los niños cuando no sabemos qué decirle? Esa es mi pregunta, pastora. Bueno, mi Connie, es un proceso, miren, eso es un duelo eterno, de una vez les digo, porque la persona no logra hacer las etapas, se queda en una, porque como no sabe, entonces pueden ser duelos eternos, eternos, y ahí es pegarnos del Señor una forma, en lo que tú me cuentas de tu propia experiencia, Connie. Yo creo que la única forma de empatizar es de lo que tú misma has vivido.
¿Cómo saliste tú? ¿Cómo lo lograste? ¿Cierto? No fue fácil, pero yo creo que eso va a servir mucho para trabajar con estas personas. Con los niños, miren, sabemos, Venezuela, aquí hay extranjeros, es que ser extranjeros no es fácil, es pérdida. Perdí mi identidad nacional, perdí mi territorio, eso es una pérdida. Y por eso el Señor hablaba tan especial a estos públicos, pilas con el extranjero, pilas con los huérfanos, pilas con las viudas, porque eran prioridad y tenían que ser prioridad para los reyes y para los sacerdotes, tener cuidado de ellos, porque era rodearlos. Entonces, estas personas necesitan últimas ser rodeadas. Yo les pido disculpas porque si el ruido no el ruido es casi 4 cuadras allá, hay mucha bulla, pero ya ahí si no lo manejo yo, pasa el del aguacate, pues ya me queda muy difícil. Pero Connie, volviendo al tema, es desde tu misma experiencia vas a poder conectar con esas personas porque tú ya lo viviste. Y miren, algo que les quiero decir, cuando ustedes han vivido, ustedes las cosas que han vivido, no es porque el Señor no lo vaya a usar. El Señor usa precisamente esas experiencias para poder llegar a otros. Y ahí es cuando la consejería es mucho más afectiva porque yo lo viví, yo sé cómo es y yo te puedo acompañar. ¿Sí? Entonces, con el niño revisa las puntos que les di como para que empiecen a hacer ese acompañamiento. Y tengo que seguir, yo sé que hay más manitos levantadas. Samara, la pregunta que está escrita, ¿cuál es? Si me ayudas y ya voy a continuar. Sí, señora, te la leo, profe. Una pregunta, maestra. ¿Y qué tan grave es que un niño o preadolescente, ante una pérdida o fallecimiento de un familiar, decida hacer un silencio absoluto y manifestar cierto control emocional? En algún momento van a explotar, siempre sale. ¿Qué te invito yo a incentivar la expresión de la emoción? Así sea el silencio es un ruido. O sea, de por sí el silencio me está diciendo no está bien. Entonces, desde ahí mismo empecemos a trabajar por qué estás así, por qué llegaste a este sí. Empecemos a darle preguntas a esa emoción, ¿qué es la que me está expresando? Pero si hay un dolor, no, en últimas es empezar a tener diálogos con esa persona, estar ahí, porque ellos asumen lo que les está diciendo ahorita, todo lo vamos a asumir de una manera diferente, pero el dolor está. Entonces, desde la misma pregunta, el silencio ya me está diciendo que hay algo que yo tengo que empezar a trabajar con la persona. Listo. Bueno, abuso sexual, otro tema doloroso, otro tema crítico, otro tema que, chicas, Dios mío, chicos, sigue haciendo mucho daño. Las estadísticas en Colombia han aumentado acerca del abuso sexual en niños y dice por lo menos que en este momento pueden estar sucediendo 4 abusos. Y creo que esto nos abre las alertas a todo lo que está pasando, la vulnerabilidad que tienen los niños en este momento. Entonces, ¿qué entendemos como abuso sexual? Yo creo que no voy a profundizar mucho porque sabemos la definición, pero muy importante, y si quiero saber que el abuso sexual infantil va a involucrar a un niño en actividades sexuales que éste no va a comprender totalmente. El niño, no pensemos que por ser niño el niño entiende, no, este no está en condiciones de dar consentimiento, no, porque es menor de edad, está evolutivamente inmaduro y este tampoco puede dar consentimiento. Se están transgrediendo leyes o las restricciones sociales, ¿cierto? Estamos yendo en contra de los derechos de los niños. Entonces, ¿cómo se manifiesta actividades entre un niño, niña, un adulto o entre una niña o un niño? Porque ahora, ¿qué está pasando? Los perpetradores son menores de edad, que es otro aspecto social que se está dando mucho. Los que abusan son menores.
Entonces, ¿qué les voy a invitar a revisar las leyes de cada país? Esta figura aquí, ¿cierto? Entonces, nos dice que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo comportamiento o actos de tipo social ejercido ¿qué? Sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica, emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. La violencia sexual tiene muchas formas y creo que ya nosotros pues conocemos que hay muchas formas de abusar o violentar a un niño sexualmente. Y ya la violación si es un acceso carnal violento del victimario donde se utiliza la violencia física o la fuerza o la amenaza. ¿Por qué quise hablar de este tema? Porque las iglesias no estamos preparadas para trabajar abuso sexual. Hace poco, dictando un taller, hace ya como 4 meses, dictando un taller de consejería, principalmente toqué este tema. Y después de dictar pues, la charla, se acerca alguien y me dice, profe, imagínese que mi niña fue abusada por un pastor y la iglesia me dijo que no hiciera nada. Entonces, yo me llené de mucha indignación. Yo soy muy expresiva. Y esto fue muy doloroso porque esto pasa. Y es la misma violencia. Volvemos a ser violentos con el niño o con la niña o con la persona agredida. Entonces, me gusta trabajarlo mucho porque esto necesita darse manejo en la iglesia. No es posible que en la misma iglesia del Señor estemos pasando por alto la vida de un menor. Por una imagen, por un nombre, ¿cierto? Entonces, esto tenemos que revisarlo. ¿Qué hace la iglesia cuando pasa algo? Y no piense solamente en el pastor, en los líderes, no. Cuando llegamos, cuando el abuso sexual es por el padre, la madre, o un hermano, o un tío, porque por lo general el abusador siempre es alguien cercano a la familia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué han hecho ustedes? No los puedo escuchar, pero me van a contar más adelante. Y esto hay que darle manejo. Por eso es importante que usted conozca cuál es la ruta de atención en su país para atender estos casos. Y por eso lo quise traer, porque es donde menos nosotros profundizamos. En el qué hago, cómo remito, qué hacer. Hace poco también me consultaba a alguien, pastor, hay un caso de esto en la iglesia, ¿qué hacemos? Resulta que son una pareja, ella tiene una niña, ella vive con un hombre que no es el papá de la niña. Salió caso de abuso, el padrastro abusando a la niña. Y esta mujer llega a la iglesia pidiendo que se le restaure a él y en últimas dándole oportunidad a él, no a la niña. Y yo les dije, miren, ustedes ya saben que aquí hubo abuso. Si ustedes aceptan lo que ella les está proponiendo, ustedes pueden ser, les puede llegar la policía porque ustedes pueden volverse cómplice de ese hombre, aunque no lo estén diciendo abiertamente, pero el hecho de aceptar esa situación ya los está haciendo cómplices. Entonces, mire que son cosas muy delicadas que a veces la familia o la iglesia no sabe qué hacer. Porque nosotros muchas veces todo lo espiritualizamos y decimos, no, esta persona puede cambiar. Y yo no les voy a decir que no. Pero aquí hay algo donde hubo mucho abuso. Y no fue cualquier abuso. Entonces creo que todas estas cosas la iglesia debe considerarlas, debe tener protocolos. Por lo general nuestros estatutos son, estamos pasando o dejando de lado muchas otras situaciones. Y creo que cuando hablamos de atención a niños, escuela dominical, atención a familias, esto debe ser primordial, darle un manejo. Entonces, hay niños, niñas, adolescentes
sufriendo explotación sexual. Tratas, la violencia sexual, el conflicto armado, todo esto hace posible que hayan abusos. Abuso sexual con contacto físico, tocar las zonas genitales, ¿cierto? Acariciar o tocar los pechos o genitales de las víctimas. Tener actos con la boca, todo esto es abuso. Y se los pongo así explícito porque es que a veces lo queremos disfrazar. No, eso es abuso. No le ponga otra cosa, eso es abuso. Los actos de intimidación cuando la persona está expuesta al exhibicionismo, a la intimidación, al voyerismo, a la pornografía y cuando se les fomenta la prostitución. ¿Dónde están los principales hallazgos? Ustedes saben que cuando hay un abuso sexual, igualmente las personas tienen que ser revisadas por un médico, porque esto ya va a fiscalía, hay un proceso donde se necesitan evidencias, hallazgos para poder también hacer una demanda, una acusación ya legítima, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no lo hay? Es otro rollo, ¿cierto? Es otro rollo, pero hubo intento de abuso sexual, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que profundizar también, empezar a revisar, estar muy pendientes de los comportamientos que se van dando y miren, como les estaba diciendo ahora, ya tenemos menores abusando. Entonces, no es como que no pasa nada, aquí en la iglesia no pasa nada, y cuando ustedes hacen estadísticas, en su iglesia la mayoría de mujeres y aún niños pueden haber recibido algún tipo de abuso. Ojalá hagan las encuestas para que se den cuenta que no es carreta la profe. En algún momento de la vida hubo un abuso y aún puede estar pasando abuso. Por eso, como líderes, como pastores, mucho cuidado con la atención, mucho cuidado con las pijamadas, mucho cuidado con los campamentos, mucho cuidado con estas actividades sin tener claras las personas que van, el testimonio, revisen todo. Esto es un tema muy delicado. ¿Qué pasa entonces con los niños abusados? Van teniendo ciertas características, cambios en el comportamiento, aparición de conductas sexuales y estén muy pendientes cuando los niños, ustedes los ven con cosas raras, porque posiblemente pueda estar siendo abusado, ¿sí? Rechazo del contacto físico de carácter social, se niegan a que los toquen, los abracen o lo besen, entonces pilas porque son cambios. Pueden haber conductas precoces o conocimientos sexuales que usted sabe que su casa no se los enseñó o que en la iglesia no le hablamos de eso, entonces pendientes, ¿quién les está enseñando cosas? Conductas seductoras, conductas de fuga, con cambios bruscos de conducta, resistencia a desnudarse o bañarse, conductas regresivas. ¿Qué pasa? Muchos niños se orinan y eso es enuresis, vuelven a orinarse en su cama o en ciertos momentos pueden tener estos comportamientos, ¿cierto? Algunos ya entran a la masturbación compulsiva porque están siendo manoseados y ustedes saben que cuando se estimulan los órganos sexuales, pues cada vez se quiere más. Entonces, esto es una conducta que puede darse. Empiezan a mostrarse, a tener también, mostrar su cuerpo y empiezan a tener también involucramiento en actividades de explotación sexual o comercial cuando ya el abuso viene de muchos años. Y los cambios en el rendimiento académico, creo que es otra forma de poder entender que una persona está siendo abusada. Bueno, entendamos entonces que los niños nunca, por ser niños menores de edad, y si a una mujer que ya tiene le pasa, o a un hombre que tiene también todo ya su aparato mental cognitivo desarrollado pasa, imaginémonos a un niño, ¿cierto? Entonces, muchos van a padecer ese afecto familiar
Cuando hay carencias en el hogar, el abusador va a aprovechar estas situaciones para seducir a los niños, sobre todo cuando los niños no están rodeados de amor, de afecto, carencias, el abusador va a manipular estas situaciones y se va a volver la persona más cariñosa, más cercana, porque él sabe qué es lo que quiere lograr. También entendamos que el abuso sexual se da en todas las clases sociales, se dan las religiones, se dan los niveles socioculturales, en todo ámbito se puede dar el abuso sexual. No existe un perfil específico del abusador, no lo tenemos muy claro, pero hay algunas cosas que sí podemos inducir, ¿cierto? Bueno. ¿Cuándo sé que puede pasar o que está pasando un abuso? Problemas de conducta, el fracaso escolar, no quiere hablar, no quiere relacionarse, empieza a decir mentiras, empieza eso de la promiscuidad, ataques de ira. En la parte emocional, depresión, ansiedad, baja autoestima, sentimientos de impotencia, dificultad para confiar en los demás, síntomas psicosomáticos, trastornos del sueño. En los signos físicos, dificultades para caminar o sentarse, rasguños, hematomas, mordeduras, manchas de sangre. Y creo que tenemos que ser muy sensibles a esas cosas, ¿cierto? No pensemos que para un niño decir no es algo fácil. Nunca es fácil cuando hay alguien más grande que yo o cuando hay alguien que tiene más autoridad que yo. Consecuencias del abuso sexual, vamos a tener muchos efectos a lo largo de la vida. Esto es algo que va a transgredir o afectar toda la vida del niño hasta su edad adulta. ¿Que se sana? Sí, se sana, pero va a haber cosas muy constantes porque se daña una parte de nosotros, ¿sí? Efectos perjudiciales para el desarrollo psicológico, sexual, social del niño. Viven atemorizados a sufrir un nuevo abuso. Angustias, tristes y preocupados la mayoría del tiempo. Son personas que siempre se van a tener ganas de quitarse la vida. La culpa, la vergüenza los va a acompañar. Tienden a desarrollar la sexualidad más temprano, se pueden volver promiscuos. Niñas abusadas tienden a cumplir el rol de madre con sus hermanos mayores y eso provoca que no tengan una infancia de acuerdo a su edad. Entonces, muy importante esas conductas, esos síntomas y con el amor del Señor que les tengo, si alguno ha sufrido algún tipo de abuso, cualquier tipo de abuso, y nunca lo ha hablado, nunca lo ha sacado, pues es tiempo de hacerlo, ¿cierto? Esto hay que hacer el duelo. Esto hay que empezarlo a hablar, empezarlo a trabajar, porque a veces eso queda ahí guardado. Entonces, muy importante empezar a hacer también esas limpiezas en nuestro corazón para que entre la luz del Señor y entre la paz del Señor, porque no es un tema fácil. Cuando sé que hay algún tipo de sospecha, siempre pregunto al niño con preguntas simples, tratar de creer, porque es lo que menos hace el adulto. Asegurarnos que la víctima pueda hablar también libremente, si es posible, realice la escucha en ausencia de familiares, porque si el niño o la persona que está abusando está ahí, pues él no va a hablar, ¿cierto? Trate al niño o niña adolescente con respeto, con dignidad. Evite las expresiones de desaprobación hacia el supuesto perpetrador, porque como acá hay una reacción, la persona tiende a negar, el adulto tiende a negar. Es que tu papá no, es que tu tío no, es que, cierto, hay una negación. Escucha atentamente y permita que el niño o niña adolescente exprese sus pensamientos, sentimientos con sus propias palabras, no pongamos palabras en ellos. No corrija ni haga dudar al niño o adolescente. Esto también es muy importante porque como adultos tendemos a manipular.
tampoco es morbosear, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo que tener también mucho cuidado de saber que estoy con un menor de edad y que las preguntas, pues debo ser sensato en qué tipo de preguntas voy a hacer. Para nosotros aquí en Colombia, esto es una forma de una ruta, ¿sí? Y esa ruta, pues acá se activan y aquí nuestro órgano es el ICBF como defensor de los niños. Sin embargo, está la comisaría de familia, la institución educativa, los hospitales, la Policía Nacional. Entonces, siempre que hay un abuso sexual, uno va a la policía, se hace el respectivo diagnóstico o se va al hospital para tener pues ya lo que es las evidencias físicas. Cuando ocurre en la institución educativa, pues se aborda ya en la institución educativa y se acude también al ICBF. Y se hace todo un proceso de denuncia, siempre y cuando la persona sea un menor de edad, ¿cierto? Esa es la autoridad competente. ¿Por qué se las puse? Porque es importante que la iglesia conozca cuáles son las rutas. Ustedes ya deben hacer su propia ruta de acuerdo a donde estén ubicados, revisar cómo funciona esto. Pregunta de Eddie. Te escucho, Eddie, para seguir ya con este otro tema, que se lo voy a dejar más o menos abierto. Eddie, te escucho. Profe Indira, también Sí. hay una pregunta Ujú. de Eusebio en Bueno, el chat. gracias. Bueno, Eusebio, entonces mientras Eddie va, Bueno, la pregunta de Eusebio es, mm, ¿qué hacer con el abusador cuando fuera propia familia? Si fuera la propia familia. esa pregunta es simple. Hay que denunciar. En últimas, ¿cómo hacemos a las personas responsables de sus actos? Hay que hacerlos responsables. Y miren, yo acompañé un proceso muy difícil. Muy difícil, era una pastora. La situación, la hija, una de sus hijas, tiene problemas de identidad sexual, es lesbiana. Y ella nunca supo qué pasó con su hija, ella nunca supo qué pasó con ella. Y cuando yo pues empecé a acercarme a ella, a conocer el caso, yo le decía a la pastora, deja que ella busque, ella va a buscar su momento para, si ella quiere cambios, si ella quiere hablar, ella lo va a hacer. Y, y se llegó el día, se llegó el día. Y cuando yo ya la pude atender, ya ella es una mayor de edad, pues ya era una mujer mayor de edad, 20 y algo, empezamos a hablar. Y por lo general yo sé, muchas veces esos problemas de identidad pasó algo. Cuando yo ya exploré esa parte, cuando exploré la parte, yo le dije, ¿tú tuviste algún tipo de abuso? Ella se quedó callada por unos momentos, un silencio prolongado. Y creo que estaba luchando para sacarlo. Evidentemente hubo violación muy pequeña y fue por parte de un familiar. Ese familiar era parte de la familia, era el esposo de la tía. Y esa tía era la más amada y es la más amada. Entonces, la niña nunca dijo nada. Ella se guardó eso. Cuando sale esto, pues yo no puedo irme a contarle a la pastora porque tengo que guardar como el secreto de confidencialidad porque en última ya no era una menor. Sin embargo, ella me llama, la pastora me llama, Indy, ¿cómo te fue? Yo, me fue bien, y yo con el taco. Y yo empecé a orar. Empecé a orar mucho porque no era algo que era fácil de decir o de comentar, pedir dirección, porque en últimas estaba la vida de ella, estaba la vida de toda una familia ahí.
y ya el abuso había pasado muchos años. Cuando sale esta verdad, el Señor, hermanos, le digo, ¿verdad? Que las oraciones tienen respuestas, porque hubo una respuesta clara. Y resulta que el Señor a ella le empezó a mostrar en sueños. O sea, fue tanta la oración, fue tanto que el Señor dijo, voy a sacar esto, porque eso fue el Señor. Y en el momento, empecé el proceso con ella, cuando yo llegué a decirle a ella, a la chica, tú quieres trabajar tu lesbianismo, tú quieres de dejar esto. Cuando yo ya la confronté, la chica no volvió, porque no entendí que no iba a ser capaz, no estaba todavía preparada para eso. Llegamos al momento entonces donde yo ya siento que el Señor necesita que saque esto, lo saco, le digo, pasó y pasó aquí. Yo le dije, yo no quiero tener un rollo con tu niña porque le estoy violando el secreto, porque yo le dije a ella que lo hablara contigo y ella decidió no hacerlo. Pero yo siento de Dios y por lo que tú misma has orado y por lo que el Señor nos ha mostrado que tú tienes que saber. Y sale. Ahora el problema era cómo le íbamos a decir a esa tía. Empezamos a orar y el Señor volvió a hacer toda su obra él. ¿Qué pasa? Se descubre, sale a luz, ella echa al esposo, pero después en el tiempo, muy corto tiempo, 2 semanas, ella lo vuelve a recibir. ¿Por qué? Porque las sobrinas, las hijas deciden darle una oportunidad. Y la familia, pues no saben los abuelos, no saben, pero ellas ya decidieron darle una oportunidad. ¿Qué hice yo? Entendí. No estuve de acuerdo, pero ya no necesitaba mi opinión. Pero sí les dije, puede volver a pasar. Lo importante es que esta persona entre en un proceso, porque si esta persona no entra en un proceso, en cualquier momento lo puede volver a hacer. Entonces, esto puede pasar y yo sé lo difícil que es. Por eso no es fácil la respuesta, por eso no es fácil para mí decirles qué hacer. Pero tenemos que pensar en que podemos dañar a otras vidas cuando no hacemos denuncias a tiempo. Y es todavía mucha más responsabilidad. Ahí se las dejo. Gracias por escucharme con el ejemplo. No voy a alcanzar con este otro tema. Bueno, hay más preguntas. Quiero dar como paso a otras preguntas porque yo sé que estas diapositivas les van a quedar y ustedes también van a profundizar mucho en este tema del ciberbullying, del sexting, que es lo que ahora también está acompañando mucho a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los niños de la iglesia. Entonces, es un problema que también la iglesia debe conocer para saber cómo acompañar a los niños, cómo acompañar a los padres con todo esto que está trayendo la tecnoadición. Listo. Vamos a escuchar a José. Buenos días, profesora. Saludos. Buenos Un días, abrazo hermana cordial a José. usted y a todos mis compañeros que me escuchan. Dos preguntitas cortas. Señor. Yo he escuchado que en los matrimonios se presenta abuso sexual. Sí. Es un concepto que a uno se le complica porque tengo entendido que el abuso es cuando la persona no da permiso, pero si hay entre dos personas que supuestamente están casadas, que acordaron llevar una vida, se presenta abuso. Eso es una de las preguntas. Y la otra es las depravaciones sexuales. ¿Entra el abuso dentro de este rango, dentro de este concepto? Gracias, profesora. Bueno, miren, ahora estoy trabajando, vean, no lo logran ver, pero es el violentómetro. Y como estamos trabajando violencias de género, violencias contra la mujer, porque es la que más ha sufrido violencia en la historia, hay solamente una
Dice, busca ayuda si tu vida está en riesgo. Y dice acá, te obliga a tener relaciones sexuales. Te obliga. Cuando algo no es consentido, si yo no estoy consintiendo con mi pareja tener una relación sexual, no la estoy consintiendo, por lo tanto, es violación, es abuso. ¿Sí? Y esto va a incluir cómo lo hago, cómo no lo hago, porque la pareja debe tener acuerdos. Entonces, cuando se violenta a una mujer o a un hombre también, yo también lo pongo del otro lado, hay violación. Y sí pasa. Déjeme decir lo que sí pasa porque también he escuchado cosas tremendas desde la mujer en la vida eclesial, desde la posición de pastoras o mujeres en el liderazgo. Pasa. Bueno, y lo que me decías de las tendencias, porque hay muchas, hermano, hay muchas. El DSM-I, que es como el libro clínico, maneja muchas, pero ahorita se me fue exactamente la pregunta. ¿Cuál fue exactamente la segunda pregunta? Si son consideradas abusos, sí. Si no hay consentimiento, sí. Todo lo que no sea consentido es abuso. Bueno, hermano José, bien, listo. Edith no apareció. Bueno, tengo 15 Profe, que si minutos. por favor nos recuerdas el nombre del el libro que mencionaste. Mencioné un libro ahora. Ay, Dios. Samara, se me olvidó. Tranquila, profe. No te preocupes. Ay, se me olvidó. Bueno, Edith. Un poquito para la derecha, un poquito para la derecha. Para la derecha un ratito, por favor. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Edith, ahí se te ve la gorrita. Qué lindo, qué lindo. Quisiera saber si usted es terapeuta, psicóloga. Quiero saber, maestra, si usted es psicóloga, terapeuta. Quiero saber Sí. primeramente. Sí, Eddie, soy teóloga, de formación de teóloga y psicóloga, sí. Ay, qué lindo, Que qué hago lindo. También, terapias, sí. también desde Ahora Colombia. estoy con mucho Colombia. trabajo y no he tenido tiempo, sí, porque estoy como la parte más grupal, pero ahí voy. Ajá, qué lindo. Quisiera que anote mi número de celular, por favor, Bueno, para más adelante. ahorita me lo escribes, Eddie, ahorita En lo el, tomo en para el, poder. ahí en el esto para que usted me llame cuando tenga tiempo. Listo. O me haces un favor, le dices a Leti que te dé mi número de teléfono y me escribes. Listo. Ya, Listo. muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. las tecnoadiciones. Mucho ojo con este tema y quiero dejárselos aquí ya porque ya se nos está acabando este tiempo. Pero precisamente están hechas para generar adicción. ¿Sí? Y eso, con esto hay que tener cuidado, con todos estos aparatos hay que tener cuidado. Las redes sociales, el smartphone, el WhatsApp, los juegos online, los juegos online, televisión, todo esto hay que hacer detenciones tempranas. ¿Por qué? Porque ya tenemos chicos adictos. Ejemplo, yo a mi hijo, pilas con una adicción, y ahí estoy encima, pilas con los tiempos, pilas con las horas, porque si no empezamos a establecer límites, tiempos, hay adicción. Y con los hijos hay que estar encima, no permitirles aparatos en sus habitaciones. Ay, que es que porque derecho a la intimidad, pilas con eso. A mí hasta los 28 años todavía rendía cuentas a mis papás. Entonces, muy importante que vamos para el televisor en la pieza, el televisor en la pieza, y no es visible a mí, pilas con eso. No podemos permitir. ¿Por qué? Porque hay comunidades peligrosas en la línea. Hay grupos pro anorexia, pro bulimia, venta de drogas, terrorismo, pedofilia, Facebook, todo eso se está propagando.
Y usted sabe, un niño entra a un jueguito y le mandan un link. Y esos links son los que llamamos estos grupos que se van metiendo. Pueden aparecer en cualquier sitio, Facebook, videojuegos, foros. Riesgos, todos. Yo no quiero satanizar la tecnología porque nos ha aportado grandes, pero por favor, vigilantes, cuidadosos con este tema de la tecnología. ¿Por qué? Y ahí les va a quedar para que ahorita puedan profundizar. Problemas psicológicos, problemas académicos. Hoy en día y aquí en nuestro país creció la enfermedad mental. No sé cómo están las estadísticas en sus países, pero esto está dañando la mente de nuestros chicos. Esto también genera trastornos del sueño. Hay chicos que yo no sé por qué a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, niños, adolescentes, preadolescentes, están todavía ahí y el papá no sabe que su hijo está en línea. Entonces, mucho ojo con esto. Esto va a generar trastornos del sueño, déficit, dispersión de la atención. Y hoy día, más que ATH, yo creo que la mayoría de los niños están sufriendo de déficit de atención porque está sobreestimulado con la tecnología. Y si juega todo el tiempo, esto va robando la atención de los niños. Listo. Formas, todavía tengo 9 minutos. Formas de escape de problemas y responsabilidades reales. Si usted, su hijo, está más de 5 horas, pilas. Más de 3 horas continuas, pilas. Eso tiene que ser alternado y negociado con usted como papá, como mamá. Aislamiento. Cuando empiezan estas comunidades, los van aislando y ya no quieren salir con sus amigos. Por eso es muy importante la parte de la socialización y empieza la falta de autocontrol. Entonces, ¿por qué? Porque están todo el día exceso de tiempo, están ahí todo el día y las adicciones tienen este comportamiento. Quítele un celular a un niño y le puede dar de todo. ¿Sí? Es como desintoxicarlo y les va a generar ansiedad, angustia, va a tener las características como un drogadito. Tales, es igual. ¿Sí? Desinformación e intoxicación de ideas. ¿Por qué? Porque toda la información la reciben. Mire, nada más ayer en un taller una mamá me decía, a mi hija le robaron la inocencia, y ella se metió al chat de la hija y empezó a leer, mejor dicho, todo lo que le estaban diciendo y puros temas sexuales. Entonces me mencionaba unas cosas de tipo sexual, me dijo, profe, ¿usted conoce eso? Y yo, en mi vida he escuchado eso. Entonces, mire lo que yo les decía ahorita, estos chicos a veces van más adelantados que uno y les empiezan a dañar la mente. Entonces, mucho cuidado con esos grupos y que ustedes revisen el WhatsApp. Estas comunidades entonces hacen daño, pasan información falsa, generan desconfianza, asumen valores y creencias perniciosas, se roban también esta autoestima, los niños se vuelven muy vulnerables, les pueden también manipular, y ustedes saben lo que hacen estas personas que roban fotos, que piden fotos, manipulan a los niños, a las niñas, y hay historias gravísimas sobre la forma de cómo las niñas las pasan por YouTube, por canales, por el Facebook, y que las dañan y se matan. Muchas no logran la presión social que genera esto y se matan. Entonces, aquí están las adicciones, cibersexo, porque un celular hay que saberlo llevar y dárselo a un niño, y a ciertas edades no le vaya a dar un niño un celular todavía, papás. Creo que tenemos que tener más sensibilidad en ese uso, porque ya desde niños se lo estamos dando. Y todo esto va apareciendo. Usted sabe que cualquier link está la imagen sexual ahí. Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces, por favor, revisar este tema, ahí se los voy a dejar, las adicciones, y aquí pues está la forma de cómo
ayudarles un poquito y las cosas que se pueden presentar. ¿Preguntas? Carlita. Yo creo que ya es la última, Carlita. Sí, gracias. Yo la verdad que me gusta poner harta atención en todo lo que va diciendo porque voy tomando igual, aparte de tener la información en el Power, tomando el apunte de lo que sale en el momento. Gracias, Carlita. Pero frente al tema de la violencia, como lo mencionaron anteriormente, a mí me interesa mucho lo que usted nos mostró con la mano, que usted estaba leyendo la información. Eso a mí me interesa que me dé el nombre. Sí, o que lo lo puedes envíe. buscar, incluso en las páginas de internet está, esto es algo que maneja acá la alcaldía, se llama el violentómetro. Le das imagen y te va a salir, Carlita. ¿Y cuál es el autor? ¿O se No, busca solo así? búscalo aquí, búscalo en Colombia, violentómetro, porque no sé si en otros países esté. Se llama el violentómetro. Entonces, esto es muy bueno para Ya. identificar las violencias y poder ayudar a ciertas mujeres a prevenirlas y a promoverlas, incluso con los niños y las niñas, desde ya. Hay que Muchas enseñarles. gracias. Gracias, Muchas gracias. Carlita, a ti. Bueno, otra pregunta. Profesora Bueno, y hermanos sí. todos, muy buenas tardes. Hola, hermano Wilson. Quería consultar nada más respecto al tema de, usted nos comentaba que hay que hacer consejería con niños, adolescentes junto con los padres, ¿verdad? Y en casos como menciona que pueda haber que tal vez el padre o alguien esté incitando o está provocando o está agrediendo físico, sexualmente, ¿cómo tratar esos casos? ¿Hay que citarlo individualmente al niño a solas? Ah, y como usted decía, también puede ser peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿O cómo hacer que el niño pueda contar de una manera libre cualquier situación que esté pasando, ¿no? Gracias, profesora. Sí, los niños, y miren, los niños no es que van a llegar a decirnos lo que les está pasando. Por eso yo les hablé de comportamientos y conductas. Los niños en cierta edad, vamos a hablar 9, 8, a través del dibujo van a manifestar situaciones, a través de la conducta vamos a, y eso no quiere decir que entonces yo me voy a acercar a, ay no, este niño está siendo abusado, no, no, tampoco. Pero ya cuando un niño expresa, me están tocando, me están agrediendo, porque los niños llega un momento donde la presión es tanta que buscan hablar en su lenguaje. Desde ahí yo ya saco al niño aparte, le doy la libertad de hablar y por eso les decía ahorita, el adulto tiene que ser muy sensible a estas necesidades. Y por eso yo creo que esta parte de la observación es muy importante y del acompañamiento. Entonces, importante escucharlo, importante hablar con el padre que no está en el rollo, por decirlo así, que no está violentando, que no está abusando, porque es la primera persona con la que nosotros tenemos que confrontar la situación, ¿cierto? Cuando ese adulto que es responsable y se le comunica la situación que está pasando por parte del otro padre, y esto no quiere decir que solamente sea el padre, el tío, el hermano, se confronta, ellos son los que en últimas deben hacer la denuncia. Pero la ley aquí en Colombia exige que si un niño va ante mí, él es menor de edad y yo debo proteger los derechos de los niños. O sea, el niño sigue siendo una persona vulnerable porque no es un adulto. Entonces yo quedo con esa responsabilidad de decirlo, de hablarlo. Ah, pero yo ya se lo comenté al padre, a la madre. Sí, está bien. Es el proceso, pero tú también debes ir ante una comisaría y comentarlo, porque en últimas ellos ya son los expertos en el tema. ¿Qué haces tú? Alivianar el peso para ti, ¿cierto? Te haces responsable, haces la denuncia y eso no implica entonces que si el progenitor no la hace, estuvo mal, no. Porque tú hiciste lo que el deber ser te está pidiendo que hagas. Por eso hay que revisar las normas en cada país, cómo funciona la ruta, para que ustedes se me cubran en salud. ¿Sí? Hermano Eusebio. Hermano Vilches me dice sí, porque hoy están, no se dejan ver, Dios mío. Y Eusebio, me voy.
Sí, buenos días, profesora. Hola, hermano Eusebio. Mira, es cierto, estamos en estos tiempos tan peligrosos para nuestros niños. Mira, como Sociedades Bíblicas Unidas, que somos una organización mundial, que no podemos hacer llegar una demanda o una queja a las Naciones Unidas para que esas empresas ya no difundan más. ¿Qué puede hacer? ¿Verdad? Todo esto no está afectando solo a los niños de la ciudad, también a los niños del campo, de las comunidades. Y ahora este tiempo de pandemia, pues que todo el mundo compraron su teléfono móvil, ¿no? Entonces todos estamos en ese riesgo. ¿Qué sería, profesora, eso? Hermano Eusebio, ahí sí me quedo corta. Pero yo creo que como comunidad, como iglesia, creo que pues, tenemos que empezar a levantar la voz. Cierto, Sí. yo veo la iglesia, yo veo el Antiguo Testamento y veo a los profetas denunciando. Los profetas nunca se quedaron callados. Y creo que esa es la voz, que hoy nosotros, la iglesia, debe ser profética, denunciar estas cosas. Esa es la labor. El profeta no ha pasado de moda. Entonces yo creo que como iglesias debemos formalizar a veces más cosas, trabajar en más unidad y hacer estos protocolos, levantar la mano, levantar la voz, así como lo hacemos aquí en el taller, en el diplomado, pero ya unirnos en nuestras denominaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Y levantar la voz, escribir, Sí. ¿cierto? Pero ¿cómo sería, por ejemplo, hay un Consejo Mundial de Iglesias? Porque si yo me levanto solo en el lugar donde estoy, ¿quién me escucha? Si solo levantamos los manos, ¿quién nos escucha? Entonces tenemos que hablar algo Yo sé que hay varias, ahorita bueno, sé que hay varias agrupaciones teológicas que reúnen, están por zonas mundiales. Yo sé que está la tal creo, y si no, pues ya, de verdad, hermano Eusebio, ahí las desconozco mucho. No Pero se ahí hay que preocupe. preguntarle a muchas sociedades bíblicas también que nos ayude ahí. Ya le dejo el chicharrón a Leti. Pero las denominaciones sí pueden reunirse y empezar a hacer esas búsquedas, porque son búsquedas, incluso en el internet. Yo creo que podemos mirar cuál es la Asociación Latinoamericana de las Iglesias Evangélicas. Yo sé que hay asociaciones. Bueno, amados, me voy porque me tengo que ir. Dios me los bendiga, fue grato conocerlos, fue grato aprender de ustedes, escucharles, gracias por esos testimonios, que sigan en estas dinámicas, ¿cierto? Gracias porque ustedes mismos se están dando la oportunidad de ver esto, de ver que la consejería y que todos los temas son tan amplios y que cuando nos abrimos podemos afectar a la iglesia de una manera mucho más positiva.